Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos una vez más. La paz de Dios sea para tu vida, tu hogar, tu familia, allá donde tú te encuentras. Hoy quiero compartirte un lindo tema. Yo sé que muchas personas me han estado llamando, me han estado preguntando y por eso con mucho amor, mucho cariño quiero compartir este tema. No quiero menospreciar a nadie ni nada, sino es mi anhelo simplemente de colaborar, de que los demás compañeros puedan aprender y puedan hacer un excelente proyecto de grado. Por eso el título de este día es ¿Cómo hacer tu proyecto de grado? Así que eres bienvenido. El realizar un proyecto de grado a veces parece complicado, pero en realidad es bien fácil. En este capítulo voy a explicar el capítulo 1 del índice que nos han propuesto en la Universidad Udapol. Así es que quiero que pongas mucha atención porque va a edificar tu vida y además de que vos estoy seguro de que vas a hacer un excelente proyecto. ¿Sabes de qué se trata hacer el proyecto de grado? El proyecto de grado es de investigar lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando uno hace un proyecto de grado, tiene que hacerlo con el corazón, tiene que hacer observando todo lo que está sucediendo. Además, tienes que hacerlo algo que te gusta. Ves un problema, ves una necesidad, entonces tú andas viendo todo lo que pasa a tu alrededor. Eso es la observación. Y de repente encuentras un problema que te llama la atención, en un grupo determinado. Y tú te pones a pensar, ¿cómo yo solucionaría este problema? Y así es como se empieza a hacer el proyecto de grado. Observar quiere decir que nosotros podemos ver donde otros no han podido ver. ¿Te das cuenta? Puede ver que mucha gente trabaje en el medio, trabaje en la zona, trabaje en la empresa, etc., pero no han visto el problema y cómo solucionar. Todavía no lo han visto. Pero el proyecto de grado se trata de eso, de que tú tienes una solución y en este momento lo vamos a expresar en un documento. Así es que quiero que pongas mucha atención cómo vamos a ir avanzando. En primer lugar, lo que uno tiene que hacer es ubicarse dónde va a ser el proyecto de grado, en qué lugar. Puede ser una institución, en el caso de nosotros puede ser en una iglesia. Ahí vamos a hacer el proyecto de grado. Podemos hacerlo también en nuestro barrio, podemos hacerlo también en una empresa, podemos hacerlo, no sé, con un grupo de club de madres, un club de niños, un orfanatorio, en una escuela, etcétera, en muchos lugares. Ahí es donde primero tenemos que identificar dónde lo vamos a hacer. Como te dije, la investigación es una actividad que inconscientemente el ser humano realiza a diario en la rama en que se encuentre. Puede ser dentro de la empresa, por ejemplo, donde trabaja. A fin de incrementar sus ventas, deberá realizar unas investigaciones sobre lo que desean adquirir o consumir sus consumidores. Por otro lado, el resultado, por ejemplo, de las últimas elecciones pasadas será un objeto de estudio, como también serán las nuevas creaciones en el ámbito, por ejemplo, culinario, en la música, el deporte, la arquitectura, la familia, la sociedad, etc. Por eso, investigar es ver en la realidad lo que otros no han visto aún. Entonces, para empezar nuestra investigación, tenemos que definir dónde vamos a hacer nuestra investigación. Puede ser en una iglesia, puede ser en un negocio, puede ser en una empresa, puede ser en un club de madres, etc. En el caso nuestro, por ejemplo, y siguiendo el ejemplo que nos han enseñado los maestros, vamos a hacerlo en una iglesia, que es la iglesia Maranata. ¿Dónde vamos a realizar esta investigación? Es en una iglesia. Puede ser cualquier nombre, en este caso va a ser la iglesia Maranata. La segunda cosa es con quiénes vamos a trabajar dentro de esa iglesia. ¿Con quiénes? Va a ser con los niños, va a ser con los jóvenes, va a ser con los mayores, va a ser con las señoras, las hermanas de 20 a 30 años, de 40 a 50. Nosotros tenemos que definir con quiénes vamos a trabajar.
En lo posible hay que hacer que sea un grupo pequeño para que tu investigación sea más efectiva. En nuestro caso lo vamos a hacer con los discípulos de la Iglesia Maranata, según el ejemplo que nos han dado los maestros. Vamos a trabajar en una iglesia, la Iglesia Maranata, y vamos a trabajar con los discípulos de la Iglesia Maranata. Ahora, el siguiente cuestionamiento que nos tenemos que hacer es el problema. Hemos visto dónde en la Iglesia Maranata vamos a trabajar con los discípulos de la Iglesia Maranata. ¿Qué problema existe con los discípulos de la Iglesia Maranata? ¿Cuál es el problema que existe? Hemos identificado un problema. Existe mucha deserción con los discípulos de la Iglesia Maranata. Muchos se están yendo. Hemos visto eso y nos ha preocupado. Y decimos, ¿cómo podemos solucionar? Vemos este problema. Hay un problema. Muchos discípulos que antes estaban fieles, sirviendo al Señor, estaban aprendiendo la palabra de Dios, etcétera, de repente han empezado a desaparecer. Ese es nuestro problema. Ahora, ¿qué nos causa este problema? Es la deserción. En este problema vamos a identificar la deserción. Lo que está ocurriendo es que hay mucha deserción, están desertando, se están yendo los discípulos. Entonces nuestro problema es la deserción. Este problema ahora, escúchenme con mucha atención, porque miren, hemos identificado dónde lo vamos a hacer, con quiénes vamos a hacer, y nuestro problema que es la deserción. Ahora, este problema, ¿por qué causa se lleva a cabo? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahora, eso tenemos que pensar. ¿Cuáles son las causas que hacen que haya deserción? Y esas causas, ¿qué producen? Son las consecuencias. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a ver que una de las causas es que no existe el control, ¿no? O sea, no hay gente que esté controlando a los discípulos, no hay gente que se ocupe de ellos, no hay gente que esté pendiente de ellos. Y escúchenme, he dado una serie de pasos. Por ejemplo, en las causas he puesto no existe control, no hay quien se ocupe de ellos, no hay una forma de motivarles a ellos. Esas son las causas. Y esa causa, por ejemplo, de que no existe control, ocurre que nos da una consecuencia, que cada vez hay menos discípulos. En estos dos, en la causa y en la consecuencia, podemos poner una serie de lluvia de ideas, ¿no? Como les dije, no hay control, hay desmotivación, no están asistiendo todos, etcétera. Esas son las causas. Y las consecuencias va a ser que hay cada vez menos discípulos, cada vez menos miembros, la iglesia está más pequeña, etcétera. Todas esas son las consecuencias. Nosotros tenemos que observar si hemos detectado un problema, cuáles son las causas y las consecuencias. Ahora, aquí viene lo lindo, que nosotros tenemos que dar nuestro aporte. ¿Con qué vamos a aportar? Porque a veces la gente se dedica solamente a criticar y ven el problema, sí, esto no, ¿por qué no hace el pastor? ¿O por qué no hace el jefe? ¿O por qué no hace esa persona? Pero en este caso, en el caso de investigación, es que nosotros demos nuestro aporte. ¿Cuál es nuestro aporte? Nuestra solución. ¿Qué solución daríamos a esto? Es importante que el investigador, en este caso usted que está haciendo su proyecto de grado, tenga una idea para dar su aporte. Entonces usted ha verificado, ha comprobado de las causas y consecuencias del problema, entonces nosotros buscamos un aporte. En este caso, nuestro aporte sería establecer un sistema de control. Si controlamos a los discípulos, si vemos que ellos están asistiendo y los controlamos, les llamamos por lista o les animamos, les exhortamos, les damos la mano, los saludamos, estamos estableciendo un sistema de control, porque no siempre es llamar lista, ¿no? Presente, no, sino que nosotros, como investigador, usted los está controlando, yendo a dar la mano, saludándoles, haciéndole una seña por lo menos, está controlando. Ese va a ser su aporte y usted lo va a ir anotando. Tal persona vino, está bien. Entonces, ese va a ser su aporte. Una vez que tenemos el aporte, tenemos que poner ya nuestro título de nuestra investigación. ¿Cuál va a ser nuestro título? ¿Cómo sacamos? Para poner nuestro título,
existe esta formulita que es P, I, C, C, A en Q, D. ¿Qué quiere decir P? P quiere decir el problema que usted ha investigado, que está queriendo investigar. Ese es el problema. Eso sí o sí tiene que ir en su título. ¿Qué quiere decir CCA? CCA, la primera C es la causa de ese problema. La otra C es la consecuencia. Usted puede elegir. No es que de toditos tiene que poner, sino elegir. Puede ser de la causa, de la consecuencia. Y el A es el aporte. También puede ir el aporte. Puede poner su aporte en el título. ¿En quiénes? En los discípulos en este caso. ¿Y en dónde? Entonces, nuestro título quedaría de la siguiente manera. Deserción, que es nuestro problema. Y, que es el nexo, la siguiente variable sería, hemos escogido del aporte. Establecimiento de un sistema de control de asistencia para evitar la pérdida de discípulos. Donde, ese donde nosotros ponemos en el caso del Audabol, caso, Iglesia Maranata. Entonces así quedaría nuestro título para nuestro proyecto. Noten ustedes que este título puede cambiar, porque esto es el inicio de nuestra investigación. Entonces en el futuro puede ser que cambiemos, que variemos las variables, etc. Entonces puede cambiar, pero por lo menos ya tenemos un título. La siguiente parte que vamos a realizar, como nos han pedido en el proyecto, es hacer los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son las investigaciones anteriores a la nuestra. Todas las investigaciones que se hicieron de ese problema, de ese tema que hemos escogido. Otras personas ya hicieron, porque nosotros no estamos descubriendo recién la pólvora. Ya otras personas han realizado esas investigaciones. Entonces nosotros tenemos que buscar esas investigaciones. Son libros, tesis, proyectos de grado, artículos científicos, etcétera, que otros han realizado. ¿Cuáles son los antecedentes temáticos? A veces, ¿qué hago con los antecedentes temáticos? Los antecedentes temáticos se refieren a investigaciones sobre este tema, sobre este problema, sobre esta situación que está pasando, que he descubierto. Sobre eso tengo que buscar los antecedentes. ¿Habrá uno similar, algo? Tendré que hacerlo. Luego los antecedentes de la organización. ¿Dónde estoy realizando mi proyecto de grado? ¿Dónde? Hemos dicho en una iglesia, en este caso. Entonces tengo que poner una breve reseña histórica de la congregación, de la organización, de la empresa donde estoy realizando mi proyecto de grado. ¿Y cuáles son los antecedentes de la investigación? Lo que antes han realizado ya otros autores. Eso tengo que buscar, pero referente a mis variables que elegí. Una variable fue mi problema y la otra fue mi aporte. Entonces, de eso tengo que buscar en otras personas. Ahora, aquí es algo muy importante. Como les dije, en los antecedentes de la investigación hablé de las variables. ¿Qué son las variables? Son lo que usted ha elegido para estudiar. En este caso, por ejemplo, era deserción. Una variable es esa, deserción, y la otra variable es establecimiento de un sistema de control. Entonces, sobre esto tengo que acopiar, tengo que buscar una serie de tesis, proyectos, tengo que llenarme, y no llenarlos ahí y botarlos. Tengo que estudiarlos, leerlos. Usted tiene que leer muchos libros, muchas tesis, muchos proyectos de grado para sacar este bagaje de investigaciones que usted va a tener, y además lo va a hacer ya en una forma corta, digamos, en un bosquejo. Usted tiene que hacer todo lo que va a realizar. Importante, los estudios deben tener una antigüedad máxima de 5 años. Hay libros obviamente que son mucho más antiguos, como la Biblia, por ejemplo. Está bien, se las puede mencionar, pero en el caso de que estamos estudiando este problema, usted tiene que buscar por lo menos con una antigüedad máxima de 5 años. Los estudios deben contener las variables de estudio, porque si usted está hablando de deserción y que me hable de
comercio exterior, por ejemplo, no tiene nada que ver. Tiene que ser sobre las variables, sobre en este caso deserción y el establecimiento de hacer una lista de cómo anotar a los discípulos. Entonces, sobre eso usted tiene que investigar. Ahora le voy a dar un tip de ayuda. Esto es lo que usted puede hacer. Buscar en Google Académico. Cuando usted pone Google Académico le va a salir estas siglas, Google Scholar, porque es en inglés. Entonces usted ahí pone deserción, pone la otra variable y ahí le va a salir una lista de proyectos, de libros en otras universidades, etcétera, que le va a ayudar bastante. Para plantear el problema, yo le aconsejo que lo más fácil que usted puede hacer es un árbol de problemas. Obviamente hablamos del FODA, ¿no? Del FODA, que son las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Está bien, si usted quiere puede hacerlo, pero yo la veo más fácil que usted pueda hacer es un árbol de problemas. ¿Qué es un árbol de problemas? Es muy sencillo. En la parte de abajo, donde dice, por ejemplo, falta de control, desorden, no asistencia, falta de motivación, etcétera, esas son las raíces, son las causas de nuestro problema. Nuestro problema se encuentra en el tronco. Ese es nuestro problema, el tronco es nuestro problema. Las raíces son las causas, por qué ese problema ha ido surgiendo, y la copa del árbol son las consecuencias. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestras causas son, por ejemplo, falta de control, hemos visto una. Otro, hay un desorden, todo es desorden, nadie se ocupa de nada, hacen lo que les da la gana. No hay asistencia, nadie controla la asistencia, nadie sabe nada, si vienen, no vienen, etcétera, son unas causas. Será falta de motivación también, que no vienen porque nadie les saluda, nadie les habla, nadie les da la bienvenida, entonces son las causas. Pero nuestro problema hemos identificado que es la deserción. ¿Cuáles son las consecuencias ahora de todo eso? Por ejemplo, puede haber menos discípulos, cada día son menos discípulos, menos vemos. Nos preocupamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué será? ¿No? Es que claro, hay una deserción. Vemos menos miembros ya en la iglesia, porque obviamente si no está el discípulo, alguien que va a ayudar, que colabora, que trabaja, ya no hay menos miembros, ¿verdad? Y en general hay un desánimo, eso hemos visto en la congregación. Entonces, de esta manera las representamos, tenemos que representar en nuestro problema, en nuestro planteamiento del problema. Ahora nos vamos directamente al planteamiento del problema. ¿Cómo vamos a plantear nuestro problema? Lo hemos visto, lo hemos enfocado, lo hemos visto, hemos estudiado, nos hemos hecho un bosquejo y ya tenemos más idea de lo que vamos a hacer. Entonces planteamos nuestro problema. Como ya hemos identificado el problema, ahora lo planteamos. Debemos estructurar de manera formal, o sea, escribirlo, debemos escribir, este es nuestro problema, esto es lo que ha sucedido. La idea de investigación corresponde contextualizar el problema, ponerlo en un contexto, en ese contexto que los estamos estudiando, en el caso de la iglesia, ahí en ese contexto estamos estudiando. Como su nombre lo indica, plantear o exponer el mismo de manera general, aterrizando en lo concreto, indicar si esta problemática existe en el ámbito mundial, algo para que nos demos cuenta, nada más es eso, para que entendamos, porque a veces las investigaciones no hay siempre así fáciles, pero buscamos a nivel mundial. También a nivel regional, por ejemplo en América Latina, etcétera. O local también, investigamos en nuestro país, tal vez habrá estadísticas, tal vez habrá algún libro, alguna investigación, algo debe haber. Entonces eso lo vamos enfocando de lo macro a lo micro, o sea, de lo mundial y aterrizamos ahí en nuestro problema. Eso nos va a permitir abordar y conocer la profundidad de la problemática a estudiar y, si fuera el caso, contrastar con otros estudios anteriores. Hay que contrastar, porque usted ya ha hecho un estudio, ya ha investigado en otras tesis, todo. Contraste con eso. No es que va a copiar usted, sino va a sacar ideas de ahí. Va a recibir muchas ideas, va a conocer muchas cosas más. ¿Cómo hacemos ahora la pregunta de investigación? Porque tiene que haber una pregunta, ¿no? Y aquí les voy a dar unos tips. Por ejemplo, si usted pone ¿de qué forma? El verbo que va a usar, porque
siempre entre la pregunta tiene que está la variable, una de las variables tiene que estar. Generalmente está la variable del problema, donde es el problema. Ese se pone ahí en variable, se pone el problema. ¿De qué forma la deserción, por ejemplo, y el verbo afecta? ¿No? La unidad es la unidad de análisis. ¿Dónde está usted estudiando? ¿Dónde? Con los discípulos. Con quiénes está haciendo el estudio. Esa es la unidad de análisis. ¿Con quiénes está haciendo el estudio? En este caso es con los discípulos. El lugar ya es la iglesia Maranata y el periodo durante el año 2020, etcétera. Usted puede poner un periodo que usted va a investigar. Entonces le doy estos tips. ¿De qué forma se pone un verbo afecta? ¿De qué manera se pone un verbo influye? ¿En qué medida se pone un verbo impacta? ¿Cómo se pone interfiere? ¿Cuáles se pone interactúa? ¿Cuál será se pone relaciona? ¿Qué presenta? Entonces, estos son los tips que yo quiero enseñarle. Ahora, en un ejemplo, el ejemplo que vamos a hacer, hemos puesto así. ¿De qué forma la deserción, verbo, afecta la unidad de estudio? ¿Cuál es? Los discípulos, a los discípulos. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En la iglesia Maranata. Periodo 2019-2020. Nuestra pregunta quedaría así: ¿de qué forma la deserción afecta a los discípulos de la iglesia Maranata 2019 en el periodo 2019-2020? Esa sería nuestra pregunta de investigación. Ahora viene algo muy importante: determinar los objetivos. Los objetivos deberán ser redactados al inicio de cada oración con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, describir, identificar, analizar, reconocer, seleccionar, diagnosticar, etc. Siempre tiene que ir un verbo primero. Usted ese verbo en infinitivo tiene que identificar. El objetivo general es la meta. O sea, a lo que usted quiere llegar. ¿Cuál es la meta? Es la meta que se pretende llevar a cabo en la investigación. Es el cómo, a través de qué solucionará el problema. Ese es el objetivo general. ¿A través de qué voy a solucionar este problema? ¿Cómo voy a hacer? ¿Verdad? Y los objetivos específicos son los pasos intermedios que indican acciones concretas que en conjunto nos aproximan al objetivo general. Son los pasos más pequeñitos, son los pasos chiquititos que nos ayudan a llegar al objetivo general. Ahora, tome en cuenta esto muy en cuenta, porque para poner esos verbos que le decía, usted tiene que saber, como puse aquí, los verbos de los objetivos tienen que ir de acuerdo al tipo de investigación según el nivel de conocimiento. Tiene que poner de acuerdo, no se puede poner cualquier verbo. Usted tiene que saber qué clase de investigación va a hacer. Las investigaciones según el nivel de conocimiento son exploratoria, descriptiva y explicativa. ¿Qué es exploratoria? Es aquella que solo propone alcanzar una visión general del tema. O sea, algo general, no estamos yendo a lo específico. Busca un tema de interés, formula el problema y lo delimita. Eso es exploratoria. Descriptiva. Descriptiva se ocupa de la descripción de hechos a partir de un criterio teórico. Es decir, describe en todos sus componentes principales una realidad. Y la explicativa, su objeto es encontrar las relaciones causa y efecto que se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con mayor profundidad. Generalmente nuestras investigaciones, y esto no es una regla, lo hacemos en forma descriptiva, describimos lo que está sucediendo para dar una solución. Aquí, por ejemplo, les dejo los tips, los verbos para objetivos de investigación. Cuando usted hace descriptivo, si es una investigación descriptiva, usted tiene que usar estos verbos en sus objetivos. Analizar, ¿qué voy a analizar? Esto, analizar el nivel de crecimiento, analizar la deserción, etc. Calcular, caracterizar, clasificar,
comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar, identificar y medir. Esos son los verbos que tengo que hacer, que utilizar en mis objetivos de investigación. Si tengo exploratorio, tiene sus verbos. Si tiene explicativo, tiene sus verbos. Pero es muy importante que usted identifique esto para que los jurados no le hagan un problema, porque usted puede usar, está haciendo su tesis está siendo explicativa y usa verbos en descriptivos, ¿no? Y le van a decir, ¿por qué estás usando? Entonces, tenga usted mucho cuidado. Ahora nos toca explicar la parte de la justificación. ¿Qué es justificar? Es exponer todas las razones o motivos que son de importancia y nos motivaron a realizar la investigación. Es decir, el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué va a servir nuestra investigación? Eso tenemos que poner en nuestro proyecto de grado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que te motivó a hacerla? Es necesario explicar por qué es conveniente. ¿Qué es conveniente? ¿Por qué? En otras palabras, ¿qué utilidad tendrá este proyecto? ¿Y cuáles son los beneficios? Quiere decir, ¿a quiénes va a beneficiar? ¿Quiénes son las personas que van a recibir esto? Que lo que usted ha estudiado, ellos lo van a recibir como un beneficio. Ahora tenemos la justificación teórica. La justificación teórica se refiere a qué contribución o aporte va a tener nuestra investigación hacia otras áreas del conocimiento. Y esto es muy importante porque siempre nuestra investigación va a ser teórica, va a aportar a la teoría, va a aportar a la teoría ya existente, va a aportar a que siga creciendo la teoría. Entonces, en el futuro, muchos otros estudiantes van a agarrar su tesis, su proyecto de grado, y lo van a tomar como referente. A eso se refiere. La parte práctica, usted tiene que poner la práctica. Ayudará a resolver algún problema presente o que surgiera en un futuro. Usted tiene que poner mi proyecto de grado va a ayudar a resolver este problema que hay. ¿Qué es la justificación metodológica? Con nuestra investigación podríamos crear un nuevo instrumento para el análisis. ¿Será que podemos aportar con una nueva idea metodológica? Y a veces esto es un poco más vago porque ya está casi todo establecido. Si usted no encuentra uno, y no es que yo le diga, pero si usted encuentra alguno, le puede poner, ¿no? Pero es de qué manera vamos a apoyar a la metodología, ¿no? Y después está la justificación bíblica, que significa qué contribución vamos a dar con este proyecto para enseñar la palabra de Dios, para evangelizar, para ser discípulos, etc. Ahora, ¿cuáles son los alcances? Muchas personas, ¿cómo hago para los alcances?, me preguntaban. En este punto se trata de delimitar el problema de investigación. Es establecer claramente el objeto de estudio y su campo de acción, donde usted va a realizar. Alcance temático. Indicar el tema en particular, el cual será sujeto de análisis, dónde usted va a analizar, en qué lugar. El campo de acción de la investigación es la parte de situación problemática, o sea, en el problema, dónde usted lo va a analizar, que resultará mejorada como resultado de los aportes de la investigación. Ejemplo, efectos de la deserción de los discípulos de la Iglesia Maranata. O sea, ese es el tema, ¿verdad? El problema era deserción. Entonces, nuestro alcance temático va a ser todos los efectos que causen. Voy a decir, esto es mi alcance, hasta este lugar voy a llegar. No voy a alcanzar otros temas, no voy a tocar ni la oración, ni el ayuno, sino me voy a ubicar solamente en la deserción. Eso quiere decir. Otro es el geográfico. Se debe señalar el área geográfica, donde usted va a ser, en una región, zona, territorio, etcétera, donde se sitúa la problemática a estudiar. Puede ser en la iglesia, puede ser en una empresa, puede ser en la ciudad de La Paz, puede ser en Bolivia. Como le dije, siempre trate de limitar algo más pequeño para que usted pueda hacer más fácil su investigación.
Un ejemplo, por ejemplo, sería: el estudio se realizará en la Iglesia Maranata de la Ciudad de La Paz, siendo que se pretende establecer un control de asistencia para no perder discípulos. Ahora, los alcances temporales, ¿cuánto tiempo usted necesita? Se indica desde y hasta cuándo se observará el fenómeno. ¿Cuánto tiempo usted va a observar? No se refiere a cuánto está abarcando en el semestre, no, sino el tiempo que usted necesita para observar el problema que está haciendo su proyecto de grado. Para ello citar antecedentes que sea el punto de referencia para tal efecto. O sea, yo voy a empezar en tal fecha, voy a empezar desde este momento haciendo una encuesta, etcétera. Ese es su punto de referencia, y de ahí hasta dónde va a ser el análisis temporal. Muchas gracias por todo esto. Hemos detallado todo lo que es la primera parte, el capítulo 1 de nuestro proyecto de grado. Espero que les haya servido y por favor les ruego comentar, y si tienen preguntas me la pueden hacer conocer, que con todo agrado voy a estar respondiendo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.